La reunión que íbamos a tener se propició por una suma de muchas pequeñas casualidades. Hace un par de meses un grupo de compañeros de un máster, del máster de Defensa Nacional, estábamos comiendo y surgió como tema de conversación el Transforma España que había salido por aquellas fechas a la prensa, estaba siendo objeto de debate y dijimos, oye, qué interesante sería poder tener un conocimiento más preciso de esta propuesta y superar un poco por encima, con independencia de lo que pudiésemos leernos cada uno en nuestra casa, conocer en profundidad una apuesta que nos parecía audaz y necesaria en ese momento a todos los que estábamos allí. Es curioso, decía que era una suma de casualidades, porque al oír hablar al presidente de la fundación de Everis, a Eduard Serra, en torno a la génesis de este proyecto, tampoco respondía a una estrategia absolutamente predeterminada, sino que respondía más a una respuesta, igual que pudo surgir la intención de convocar esta reunión, en otro entorno de que merecía la pena hacer algo, merecía la pena tomar una posición, merecía la pena hacer una observación compartida sobre ya no el informe Transforma España, sino la propia situación de España. Y como hay personas que no nos sentimos a gusto si no somos capaces de intentar llevar adelante lo que creemos que son retos interesantes, pues cada uno en su ámbito. Everis puso en marcha este proyecto y nosotros pusimos en marcha la realización de esta conferencia. Quiero agradecer especialmente a Everis y a la Fundación Everis el que haya accedido a venir aquí a presentarnos, a debatir con nosotros este intenso trabajo. Y yo creo que la principal virtud que tiene y que debe trasladarse a nosotros, estoy seguro que se va a conseguir, así sucedió en mi caso cuando leí el informe, es una necesidad de actuar. Estamos en un momento en el cual todo el mundo coincidimos que es crítico en el sentido que cada uno le quiera dar, pero en el sentido más laxo, por lo menos en un momento de inflexión, de cambio. Y, por lo tanto, lo último que podemos hacer es dejar que nuestra suerte dependa de la voluntad de otros. Tenemos que ser capaces, desde las capacidades muchas que existen en nuestro país, de construir nuestro destino, de dotarnos de apuestas estratégicas que sirvan para salir de la situación en la que estamos ahora y seguir manteniendo para nuestros hijos y, por qué no, incrementando el bienestar que hoy día disfrutamos. Estoy seguro que la propuesta de Everis, que vamos a tener la ocasión de conocer ahora en detalle, nos va a dar muchos argumentos para discutir y para reflexionar, y lo que sería más importante, para que cada uno dentro de su ámbito actuase e hiciese esa pequeña transformación que, sumada a la de todos, estoy seguro que debe de dar como resultado la mejora de la competitividad de nuestro país, que al fin y al cabo debe ser la única garantía de la que disponemos para que mantengamos un nivel de vida, incluso lo mejoremos, como creo que es nuestra ambición. Muchísimas gracias, y hablará a continuación Marc, que es el responsable, Marc Alba, que es el responsable de este proyecto. Gracias, Marc. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Alfonso. Es un privilegio estar aquí. El informe yo creo que es conocido por muchos. Simplemente voy a hacer énfasis a lo mejor en el porqué, las claves de por qué nos embarcamos en esta aventura. Sí, luego reforzaré algunos mensajes importantes de lo que estas 100 personas, porque al final hablar de que esta es la visión de la Fundación Everis, evidentemente es errar en lo que es el trasfondo de Transforma España, porque los participantes y los firmantes de este documento son 100 personas, como veréis, y sí que es bueno destacar los elementos que entre todos veían de la situación actual. Y como siempre decimos, cuando cierras los ojos y piensas en la España que te gustaría tener para tus hijos o tus nietos, los elementos comunes que estas 100 personas, muy distintas entre ellas, visualizaban en este país, ¿no? El subtítulo y esta frase son muy importantes en sí mismas.
una visión optimista pero contundente de la sociedad civil española. El punto de partida fue decir, intentemos hablar solo con la sociedad civil. Luego intentaré explicar por qué no hablar con agentes políticos. Y desde luego, de los 100 nombres que vais a ver que firman este documento, todos son agentes empresariales, expertos, digamos, miembros de la sociedad civil. Primer elemento básico. Segundo punto, la dinámica de trabajo para llegar a estas conclusiones fue muy particular. No juntamos a 100 personas, a 20, a 5, sino que estuvimos en privado con cada uno. La ley sagrada era única y clara. Es todo lo que digas en esta conversación no saldrá de aquí. Todo lo que sumemos de las 100 conversaciones será lo que se lleve al informe final. Entonces, hay dos elementos que fueron el nexo de unión de estas 100 conversaciones. Lo primero es, aunque muchos ven mucho reto, mucha dificultad, mucha adversidad en la situación actual, hay un optimismo reinante que es generalizado. Creo recordar que salvo 2 o 3 visiones que eran pesimistas, todo lo demás era muy esperanzador. Es verdad, estamos en una coyuntura muy adversa, pero entre todos ya hemos conseguido gestas y como tal, entre todos debemos lograr esta nueva gesta. Con lo cual, el optimismo era un leitmotiv de toda esta reflexión. El segundo elemento es, de la visión de diagnóstico y propuesta de acción, no se dice hay que parchear esto, hay que cambiar un poquito esto, hay que hacer mejoras incrementales sobre esto otro. Había una visión de que hay un modelo, esto tan manido, ¿no?, del modelo productivo. Este modelo productivo, que luego veremos un poco más en detalle, está agotado. Se ha cerrado un ciclo, se está cerrando un ciclo. Como tal, el segundo elemento común de estas reflexiones es la contundencia. Lo veréis, hay aspectos que incluso trascienden del modelo productivo, entran en el modelo de Estado, aspectos que lindan la Constitución, si queréis, y como tal hemos intentado recoger aquí el quién, la esencia de toda esta reflexión que hemos tenido, que es el optimismo, pero una visión muy contundente. Realmente la situación es muy preocupante y las actuaciones que hay que emprender son muy sistémicas. Vamos a intentar primero ver dónde arrancó todo esto. En los medios se han dicho muchas, iba a decir mentiras, bueno, elementos digamos que son medias verdades, ¿no? Realmente esto nace en la Fundación Everis, que es una fundación que crea en el 2001 una empresa española que se llama Everis, una multinacional española, y básicamente esta fundación que se dedica al emprendimiento, a ayudar a la ciencia, llegamos a un punto donde dijimos, oye, la situación de España es tan preocupante que ¿por qué no intentamos una idea muy simple, que es sumar muchas visiones, fuerzas, para tener una reflexión de hacia dónde debería ir la España del futuro? ¿Por qué no intentamos hacer esto por el bien común? Entonces, esto que a veces suena muy sorprendente, pues no hay más. O sea, algunos dijeron que esto lo lanzó alguna gente en la trastienda, que su majestad fue la que incentivó esta actuación. Realmente fue una sesión que tuvimos de reflexión de, oye, la situación está muy mal, ¿cómo podemos ayudar? Y allí arranca todo esto de Transforma España. Fundamentalmente, cuando empezamos a decir, bueno, intentemos contestar a 2 preguntas, sumando muchas visiones o muchas mentes privilegiadas del país. Básicamente nos salían 2 preguntas. La primera es lo que podríamos llamar radiografía o diagnóstico, que sería esta primera pregunta, ¿cómo está realmente España hoy? Y tal vez lo más importante, ¿por qué está España como está? Entonces, esto es mirar el presente y, si queréis, el pasado y aprender de ello. Y lo más importante, si cabe, es esto otro, ¿no? Lo que comentaba antes, esa España que queremos dejar a nuestros hijos o a los hijos de nuestros hijos, cómo debería ser y cómo la visualizamos en cuanto a bases o esta arquitectura país. Y sobre esto lanzamos toda esta iniciativa, intentar dar respuesta a estas 2 preguntas. Evidentemente, el que Eduardo Serra, Marc Alba u otros miembros de la Fundación den respuesta a esto tiene su valor, pero realmente dijimos, intentemos implicar, pues, cogimos 100. ¿Por qué 100? Es un número redondo y luego 100 está muy bien porque combina, por un lado, representatividad y luego intuíamos que sobre el modelo productivo, la parte económica, financiera, iban a salir opiniones contundentes y 100 es un colectivo que difícilmente puedes atacar. O sea, al final, si salen visiones allí de 10 personas, bueno, pues 10 personas es un colectivo que puedes, en alguna medida, intimidar o lo que sea. 100 nombres ilustres del país es una cosa que difícilmente se puede intimidar o atacar. Entonces, ¿qué planteamos? En marzo del 2010, estas conversaciones 1 a 1 en privado con cada uno de estos firmantes que veréis después,
Y en paralelo había otra parte del equipo, del talento que estaba trabajando en esta iniciativa, que se dedicaba a preparar, mirar datos. Dos reglas de juego aquí muy básicas. Es, si una opinión no sale en un 60-65% del colectivo de los 100 firmantes, no la recoge el informe. Pongo un ejemplo. Alguno planteó visiones muy radicales, hay que quitar los sindicatos. Evidentemente esto se cae por su propio peso. Lo que ha salido en el estudio es aquello que tiene suficiente respaldo en cuanto a un número determinado de personas que dicen lo mismo. Primera regla sagrada. La segunda es, no sale nada en el informe que no se pueda respaldar con datos de fuentes fiables. Hemos violado esta regla en un punto, que es el modelo de Estado. Luego lo comentaré. Sobre el modelo de Estado es difícil respaldar esto con datos cuantitativos de fuentes fiables. Entonces, salvo esto, en la parte más económico-financiera, competitividad, sistema educativo, solo se podía poner algo en esto, y era una regla básica, si había un respaldo en datos de España, de Europa o del resto del mundo, fiables. Todo esto se pone en común, se plantean las conclusiones y hacemos la presentación final. Sobre la presentación final, luego volveré. Y se ha criticado mucho el modus operandi que hemos tenido. Básicamente hicimos tres actuaciones. La primera es el 15 de noviembre por la tarde, vamos a Zarzuela y presentamos a Su Majestad este documento, el informe, se lo entregamos. De los 100 fuimos 80, lo cual fue otra sorpresa. O sea, al final hemos visto que todo eran visiones optimistas, contundentes, muchos lugares comunes en estas reflexiones, y luego fuimos 80. Sinceramente, la expectativa era 40, 50, fuimos 80 a Zarzuela. El segundo punto es, luego volveré sobre el por qué Su Majestad como acción principal. Luego dijimos, muchas de estas iniciativas o medidas son del mundo político. Entonces, ese mismo día, el 15 de noviembre, era un lunes, por la tarde, mandamos una carta a todos los partidos políticos con representación parlamentaria, con una copia del informe y una invitación a conversaciones ulteriores. Y finalmente, el día 16 por la mañana, una rueda de prensa con los medios, una rueda de prensa abierta. Aquí termina lo que era la visión nuestra del proyecto, pero realmente esto que veíamos a lo mejor como un punto de llegada ha sido un punto de partida. Desde entonces y hasta el día de hoy, hablo de noviembre del año pasado, esto ha sido un sinfín de peticiones, de adhesiones, de propuestas concretas, y esta vorágine sigue lo que nos ha llevado, y luego lo comentaré, a decidir que al final Transforma España no va a ser un informe, sino una iniciativa que sigue y va a profundizar en las actuaciones. ¿Vale? Cuando uno piensa en, voy a coger las 100 personas de España que nos pueden dar desde la sociedad civil una visión holística, ¿no?, a 360 grados de lo que puede ser el modelo productivo del país, ¿qué te sale? Pues te salen expertos temáticos, además en ámbitos bastante variados, sociólogos, economistas, gente muy ligada a la educación, gente ligada a la ciencia, sistema financiero, regulación, etc., etc., luego aspectos verticales, ¿no?, sectores concretos, turismo, lo que sea. Hasta había un general incluido en la lista bueno, un general retirado. Y luego dijimos, bueno, el modelo productivo, el aparato empresarial es muy importante aquí. Un aspecto que se puede criticar es, bueno, hay mucha gran empresa, es verdad. Del IBEX 35 hay una representación muy nutrida. ¿Es bueno, es malo? Buscábamos un poco gente que al final pudieran ser tractores, campeones para arrastrar estas propuestas de cambio. Hay algunas pymes, hay emprendedores sub 30, y luego lo que intentábamos es jugar con dueños de empresas y gestores, porque son dos visiones o dos perspectivas distintas. Y sobre este plan de trabajo nace esta iniciativa. ¿Cuál es el resultado final? Realmente, no sé si se entregan los informes, ¿no? Están en la red. Bueno, luego lo comentaremos, esto es público, evidentemente. Hay como dos documentos que están recogidos. Uno es una declaración, que es un documento muy ejecutivo, de 15 páginas. Y os invito a leer la propuesta, que yo creo que es la más rica, porque al final es lo que recoge problemas concretos que se identifican en el país y actuaciones particulares que se plantean. Y si lo veis, la estructura es lo que hemos dicho, cómo estamos y por qué, y esa España del futuro, cómo debería ser. ¿Vale? En esta hoja y las dos siguientes voy a intentar, no me pienso parar en el detalle, es más que cojáis la música de todo esto, ¿no? Entonces, al final, si veis, estos son los líderes empresariales, veis sectores bastante variados,
Bueno, la regla de juego es que tenía que participar en esta conversación el presidente, consejero delegado o director general. Si no, no se daba la visión, digamos, completa de lo que es la entidad empresarial, ¿no? Entonces tenemos pues mucho IBEX, tenemos banca, sectores más emergentes, telecomunicaciones, bueno, lo vais viendo allí. Además jugábamos con dos cosas, empresas españolas o empresas extranjeras, la dimensión española de estas empresas. Seguimos con los empresarios, no me voy a extender mucho más. Una representación también de 4 grupos de medios que nos daba una visión interesante, pero al final pensamos que en el problema de la solución los medios tienen mucho que ver aquí. Y finalmente, una mezcla, yo creo que bastante heterogénea y de muy alto valor de expertos. Pues, lo que hemos visto, sociólogos, economistas, etc. Estos nombres, que también se ha dicho que la lista era secreta, fue pública desde el primer día, estos son firmantes de la declaración. ¿Qué quiere decir? Que se les mandó el documento, lo revisaron y si estaban conformes, se incluía su nombre y antes de ir a la visita con el rey. Bueno. Una triple presentación en sociedad, como apuntaba antes. Este fue el encuentro con Su Majestad. A lo mejor como comentario personal, para mí fue un momento mágico por la apertura, la predisposición de Su Majestad y su gran proximidad a todos los temas que estaban ahí recogidos. Tuvo esto poco impacto mediático, insisto en ello por lo que voy a comentar después, el 15 de noviembre. Ese mismo día, firmada por Eduardo Serra, presidente de la Fundación Everis, a todas estas personas se manda una copia de informe y una invitación a pues, conversaciones ulteriores, si lo estiman conveniente. De toda esta lista realmente hemos tenido 4 acuses de residuo. Y al día siguiente, pues la rueda de prensa. Estuvo Eduard Punset, José María Fidalgo, Laura González Molero, Santi de Torres y un servidor. Si os soy plenamente sincero, salimos de allí con un sabor muy agridulce. Veníamos del evento mágico con Su Majestad y allí fueron 6 medios. Entonces fue una rueda de prensa muy tristona, muy gris, y dijimos, esto parece que no interesa. Realmente la gran vorágine explota en torno al miércoles, jueves de aquella semana en los canales de TDT alternativos nocturnos, en las tertulias, etc. Y el gran pico se produce ese fin de semana posterior a estas fechas que os comento, cuando en un periódico de gran tirada nacional sale la entrevista al presidente del gobierno donde se plantea que el presidente convoca a los 25 principales empresarios del país. Desde ese fin de semana hasta hoy, esto ha sido un sin parar de actividad, como veremos después. Bueno, el porqué del rey. Bueno, al final, si buscas la figura o la magistratura que es por definición apartidista, pues te sale el rey. Entonces, si vamos al presidente del gobierno, a la par deberías ir a todos los partidos de la oposición. Pensábamos que el paraguas de neutralidad nos lo daba muy bien ese encuentro con Su Majestad. Y por eso fuimos ahí. Al mismo tiempo, los envíos a los partidos políticos, como hemos comentado. Esto, la verdad es que no está actualizado porque es hasta el 21 de enero. Esto es un estudio independiente que hemos intentado hacer de la parte de medios convencionales. Estos números ahora mismo están duplicados. Entonces, lo que tenéis son... Hablo de artículos monográficos sobre Transforma España en la prensa, en este caso. Entrevistas en radio, televisión, algunas en prime time. Bueno, la verdad es que ha sido un goteo constante y todo esto lo podéis ver en el portal porque todo esto está recogido ahí. Y luego el mundo Internet, tuvimos un dilema, ¿no? Salimos en el mundo digital, sí, no, entonces decidimos no salir en el mundo digital. Algunos lo pueden ver como un planteamiento del pasado, realmente fue una decisión que tomamos en un momento. Entonces, a pesar de ello, ha habido cierta actividad en la red y, como comentaré después, recientemente, junto con los firmantes, hemos decidido dar continuidad a la iniciativa Transforma España y ahora el mundo online va a ser una piedra angular de toda la estrategia de esta iniciativa. Un aspecto interesante también, ¿no? ¿Cuál es el tono que hay detrás de estos impactos en medios? Si os fijáis, vemos aquí el tono negativo, el tono neutro y el positivo. Bueno, en lo que son medios convencionales podríamos simplificar diciendo que predominan estos dos tonos y en el mundo Internet está mucho más igualado o nivelado.
Esto en cuanto a el porqué de la iniciativa, cómo la hemos gestado, etc. Voy a intentar lanzar 2 o 3 mensajes muy básicos de las conclusiones que estas 100 personas ven de la España que tenemos ahora mismo delante de nosotros. Entonces hay un punto que era recurrente, ¿no? Y lo voy a intentar sintetizar con esto del valor país. Y es, muchos decían, España estaba muy bien, está muy mal ahora, en muy poco tiempo ha perdido mucho valor, mucho brillo, mucha competitividad, mucho bienestar, etc., etc. Entonces, de todas estas afirmaciones hemos intentado sintetizarlas en un mensaje, que es el que se recoge aquí. Jugamos con este concepto que llamamos valor país, que es muy discutible, esto se puede atacar, no es del todo purista, pero intentamos condensar en este concepto que plasmamos en este tamaño de pelotas, realmente el termómetro de la evolución de país. Entonces, cuando piensas en el valor de un país, ¿qué te sale? Pues intentamos jugar con indicadores sintéticos de fuentes fiables en torno a estos diferentes ejes. Bueno, lo más básico, ¿no?, que se te ocurre, la competitividad. La otra cara de la moneda, el bienestar, pero también visiones de sostenibilidad, de capacidad de influencia. Hablamos del poder de la marca España en el entorno próximo, en el resto del mundo, la marca en sí, calidad de gobierno, son indicadores de madurez sociopolítica, corrupción, todo ese tipo de aspectos. Y como es tan importante lo que se llama el piso 3, la economía del conocimiento, ¿no? Piso 1, recursos, piso 2, procesos, piso 3, todo esto de la economía del conocimiento, pues pusimos especial énfasis en indicadores de economía del conocimiento. Todo esto lo mezclamos de manera razonablemente ponderada y luego mirar esto solo mirando a España con orejeras es un gran error, porque al final uno existe porque está en un mundo. En la arena, digamos, del mercado global nos comparamos nosotros mismos contra nosotros mismos, un peso del 70%, y un 30% comparándonos con los famosos BRIC, con otros países periféricos europeos que están ahora mismo de actualidad en la prensa por motivos de todos conocidos, líderes europeos clásicos, otros países del G8, economías emergentes, incluso dijimos vamos a compararnos un poco también con África. Lo malo de África es que solo hay datos fiables en 2 países, en series históricas, Egipto y Sudáfrica. Entonces, lo que vais a ver sintetizado en este tamaño de la pelota es el valor de España, 70%, cómo está evolucionando en el tiempo, solo comparando España con España, y 30% comparándola con otras economías que son estas en el mundo, o otros países. Entonces, ¿qué te sale? Hemos intentado representar esta visión histórica. Supongamos que la crisis arranca realmente aquí. Los datos que teníamos el año pasado, fiables y completos, eran del 2009, con lo cual pues todo estaba ahí. Intentamos mirar una década antes del inicio de la crisis y luego, y no se trata de implicar a ninguna pitonisa, intentamos proyectar series históricas para ver qué pasará en el 2020. Vamos a verlo. Entonces, si miras la evolución de este concepto de valor país que acabo de introducir, del 97 al 2007, recordad que cuanto más grande es esta pelota, más importante o más nos podemos sentir orgullosos de este país. Esta evolución es magistral. O sea, esto de verdad, la gente que está metida en esto de los indicadores macroeconómicos, cuando ve ese tipo de reflexiones, esto es claramente un milagro económico, socioeconómico o como lo quieras llamar. Esto es para sacar pecho y estar muy orgullosos de lo que hemos logrado. Cuando empiezas a mirar este mismo valor país del 2007 al 2009, no sé si se aprecia bien, el tamaño de la pelota está más o menos a la par de lo que era el valor en el 97. Fijaros que lo que habíamos ganado en una década lo hemos, entre comillas, perdido en 2 años. Entonces, esto evidentemente no es muy bueno. Podemos pensar que es una crisis global, local, la crisis del ladrillo, luego veremos que hay elementos que van más allá de esto. Entonces, dijimos, bueno, esto es lo que hay y parece que cuando lo vimos con los expertos son datos bastante contrastados y como tal argumentables. Entonces intentamos decir, vamos a coger las mejores previsiones de organismos globales y proyectar cómo sería el valor de la España de mañana en el 2020 en base a este indicador de valor país. Yo creo que aquí sí que se aprecia muy bien. Al final, esto lo que quiere decir no es un ejercicio retórico, visual, etcétera. Esto lo que quiere decir es fuga de talento, es no entrada de inversiones, es no inversión de talento o dinero extranjero o empresas extranjeras en este país, etc., etc. Esto es muy preocupante para nuestros hijos. Entonces, realmente esto es lo que los organismos globales, que ya se han equivocado y lo sabemos todos, dicen que puede ocurrir en el caso nuestro.
Y intentamos hacer otro ejercicio que es teórico nuevamente, que es muy discutible, que es, bueno, y si mantenemos esta proyección, pues ¿dónde estaría la oportunidad latente, ¿no? Algunos la ven como la oportunidad perdida, lo ponemos mucho más en clave positiva. Teniendo en cuenta los habitantes que tiene este país, los recursos naturales que tiene, si consigues alinear los vectores productivos del país con lo que son las necesidades internas de consumo y externas, este es el potencial de España. Entonces vamos encaminados a esto y realmente el potencial del país es esto otro. Esto puede tener lecturas muy perversas, que es decir, o sea que en 2 años hemos metido la pata hasta el fondo. Realmente el análisis fino revela otra lectura totalmente diferente, que es la siguiente. Imaginad que lo que eran los tamaños de las pelotas es la altura de esta barra. Entonces, si miras el detalle más fino, ese tramo que parecía una pendiente de crecimiento sostenido, pues tiene altibajos. Del 97 al 2000 hay una pendiente de crecimiento de valor país muy bueno, esto es fantástico. Aquí hay un primer punto de inflexión, esto se frena. En el 2002 esto se para, de hecho decrece un poco. Hay un pico aquí del 2006 al 2007 y luego la caída libre del 2007 al 2009. El título que aparece ahí arriba es el mensaje que hay que interpretar de esto. O sea, esto no es un tema coyuntural ligado a una crisis, ni está ligado con un gobierno. O sea, esto viene de bastante atrás. Tenéis que pensar otra cosa. Un país, el valor que está dando aquí, se gesta años atrás. En algunos casos, como el sistema educativo, a lo mejor una generación atrás. Con lo cual, realmente, esto del milagro económico ha tenido muchos altibajos. No me pienso extender en esto, no os preocupéis. Aquí lo que tenéis en el informe es realmente por qué han ocurrido estos puntos de inflexión. Aspectos que son favorables, aspectos que se van parando o aspectos que van decreciendo. Por ejemplo, aquí hay una fuerte entrada de inversión internacional que genera, entre otros motivos, este pico. Intentamos decir, bueno, pues esto nos da una lectura, pero al final pensad en vosotros mismos. Cuando vais, yo qué sé, a una empresa, por ejemplo, ¿no? Voy a empezar a trabajar en una empresa. ¿Qué miráis? Pues qué tal es la solidez, la madurez de esta empresa, porque os da tranquilidad de cara a que no vais a un sitio donde al final pues, las cosas no se hacen bien, y luego miráis la proyección a futuro de esa empresa. Pues esto mismo trasladado a un país es lo que tenemos aquí. Entonces, lo que tenéis en la parte izquierda es un concepto que hemos llamado madurez país. ¿Qué es esto? Es aquello que te permite tener tranquilidad de que al final en este país más o menos las leyes funcionan bien, hay seguridad jurídica, todos los instrumentos, digamos, del Estado son razonables, etc. La sociedad es madura, etc. etc. Lo que tenéis en la parte derecha es la proyección a futuro. Evidentemente, cuando haces una apuesta por algo, miras el presente, pero también mucho el futuro, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí es España, en este color gris, y se está comparando con todos los países que hemos visto antes. Entonces, si uno se fija en la parte izquierda, realmente, bueno, pues claramente contra los BRIC y los países emergentes de África tenemos ventaja comparativa. El resto estamos más o menos en una nebulosa donde al final uno arriba, uno abajo, estamos razonablemente bien en lo que es madurez país. Cuando miras la parte derecha, la oportunidad de país, fijaros que la lectura es preocupante. O sea, al final, los países periféricos de Europa, hablamos de Portugal, Grecia, etc., etc., pues están peor que nosotros, ligeramente. Todo el resto están mejor que nosotros. Entonces, cuando uno va a un país, invierte en un país, se instala en un país, apuesta por el futuro, aquí es donde realmente está nuestro reto. ¿Cuál es la lectura que plantea el informe? Estábamos en un punto donde las economías, los países que teníamos por delante, los estábamos cogiendo. El gap que había entre nosotros y estas economías líderes se iba acortando. Estábamos dejando a los de atrás cada vez más lejos. De repente se produce el punto de inflexión donde los de delante ya se nos van, los de atrás nos están cogiendo y lo que tenemos es un país que está buscando su identidad productiva. La apuesta por productos de bajo coste, con costes estructurales más bajos, se está agotando. Todo el mundo compite en base a sofisticación de productos y servicios y nosotros estamos en tierra de nadie. La siguiente pregunta es, bueno, ¿y dónde están realmente los puntos de oportunidad o los problemas, ¿no? Entonces aquí, esto nuevamente es torpe, simplifica, es caricatural, pero intenta simplificar lo que fuimos viendo con estas 100 personas como un modelo simplificado de España. Esto es una visión muy ingenieril que cada uno podría discutir pues, seguramente días, ¿no? Básicamente, lo que planteamos, esto sería España,
pues tienes una serie, el activo talento, ¿no? Las personas que tienes en el país, el conocimiento, los recursos, el capital y la marca. Y de todo esto, como país, tienes que intentar maximizar una serie de salidas. Competitividad, bienestar, sostenibilidad, capacidad de influencia y madurez sociopolítica. ¿Esto cómo se consigue? Con un primer ámbito que es el modelo productivo. Hablamos aquí del dominio más del aparato productivo, el modelo económico o socioeconómico, todo el aparato financiero, todo esto está aquí. De hecho, luego lo comentaré, hacíamos énfasis en que esto tiene que maximizar el valor de las personas, del conocimiento, de los bienes y servicios, lo que el país vende en todos los sectores, en turismo, en servicios financieros, en cualquier otro ámbito. El capital financiero es la gasolina que alimenta el sistema y la marca del país. Esto es el modelo productivo. Nosotros en todas estas conversaciones con los 100 firmantes hablamos de esto. Oye, ¿cómo ves el modelo productivo, la parte empresarial, el sistema financiero? Curiosamente nos iban saltando todos de esto, que era el foco inicial de esta reflexión, cada vez más al marco productivo, que es el conjunto de fuerzas que envuelven el modelo productivo, pues aspectos reguladores, de leyes, aspectos un poco del papel de la sociedad civil, y muchos terminaban en el modelo de Estado. Entonces realmente el documento en esta parte, en este bloque, lo que plantea son todos los elementos que estas 100 personas ven en cada uno de estos ámbitos. Por quedaros con titulares. El gran reto está en todo esto de personas y conocimiento, que es desde el sistema educativo hasta la transferencia de esto en empresas nuevas, emprendimiento, empresas existentes, etc. El segundo gran reto está en la oferta de bienes y servicios que tienen las empresas de este país o el aparato público. Aquí, por quedaros con dos titulares, el primero es falta grave de diversificación, mucha concentración en pocos sectores, y gran falta de sofisticación. ¿Qué es sofisticación? Es no vender un producto de bajo valor agregado, sino intentar añadir tecnología, sofisticación a los productos. Estos son los dos grandes debes. Capital financiero, hay partes mejores y partes peores, y marcas país lo mismo. Fijaros que hay elementos, por ejemplo, en el 2009 España, entre los 10 países del mundo con mayor reputación estaba España. En 2 años hemos decaído, con lo cual aquí hay elementos positivos y negativos. Nuevamente no me quiero extender. En la parte de marco productivo, estos son los diferentes elementos que se han destacado como los grandes retos, las grandes barreras de este país. ¿Son lugares comunes? Pues sí. ¿Están todos los días en la mente nuestra, en la prensa, en los medios? Pues sí. ¿Están en nuestras cenas, tertulias? También. Pero al final, cuando hablas con 100 personas, lo que sale es lo realmente importante para lo que es esta sociedad civil o esta muestra más o menos representativa de la sociedad civil. Mercado laboral, barreras para iniciar nuevos negocios, el tema de pymes fue muy comentado, es un círculo muy vicioso, la baja fiabilidad y transparencia del sistema, aspectos de economía sumergida, toda una serie de elementos ahí. La sociedad civil con cierto aletargamiento, etc. Lo que sale aquí, lo repito, es solo porque hay un quórum suficiente de opiniones, si no, no sale aquí, y segundo, hay datos que lo pueden respaldar. Y la sorpresa mayúscula, como adelantaba antes, es que al final no veníamos a hablar de modelo de Estado y todos terminaban hablando de modelo de Estado. Entonces, hay 6 elementos que se destacaban como grandes oportunidades del país en lo que es el modelo de Estado. Lo que veis entre paréntesis es el porcentaje de gente que lo ha destacado como un elemento que le preocupa sustancialmente. Revalorización de la función política. Esto yo creo que es la gran tesis que gobierna toda esta reflexión. No se sabe si lo bueno es tener nuclear, renovables o lo que sea. Lo que sí que parece bastante razonable es que no podemos tener aspectos estratégicos de un país como la estrategia educativa, la ciencia, la innovación, la identidad productiva del país, la energía, etc., etc., al albur, al compás de cambios políticos. Requieren una estabilidad, pactos de consensos entre fuerzas políticas y sociedad civil que les garanticen una estabilidad. Son cosas que no pueden ir cambiando de manera táctica, necesitan cierta proyección estratégica. El modelo autonómico, esto fue muy criticado, no sé si esto os habrá llegado, pero bueno, han saltado muchas reacciones. Por ejemplo, Arnaldo Otegi, desde la cárcel, habla del informe Transforma España, ¿no? Que al final esto es una estrategia centralista en contra del País Vasco. Lo mismo saltó en Cataluña y en otras comunidades autónomas. Realmente lo único que dice el estudio es que hay cierta ineficiencia basada en solapamientos de funciones, en una complejidad intrínseca, etc., etc. No se ataca para nada, de hecho se plantea como un elemento muy bueno toda la visión de las autonomías, toda esta riqueza que tiene este país, ¿no? Bueno, esto ha generado mucha controversia.
El sistema electoral, fijaros, 92%, el que más, ¿no? No voy a entrar en detalle, pero bueno, el papel de los sindicatos, la patronal, todo esto fue un bloque también importante de reflexión y cierta percepción en la sociedad de una no separación real de poderes. Entonces, todos estos puntos nos enfrentamos a un dilema. Veníamos a hablar de modelo productivo y nos hablaban de esto. ¿Qué hacíamos? ¿Lo recogemos? ¿No lo incluimos en el estudio? Al final, con un gran disclaimer, ¿no? Con una gran nota, dijimos esto se recoge, es una opinión cualitativa, no se puede respaldar más allá de alguna encuesta del SIS y se ha recogido en el informe. En resumen, por quedaros con 3 mensajes, un país globalmente poco atractivo y en busca de su identidad, siempre pensado en clave positiva, esta es la oportunidad que tenemos. Al final, cuando tienes oportunidades en el modelo productivo, el marco productivo y el modelo de Estado, esto se llama un problema o una oportunidad sistémica, hay que reinventar el modelo completo. Los cambios son urgentes. Algunos dicen cambiar el sistema educativo lleva una década, una generación. Bueno, pues motivo de más para empezar cuanto antes, porque al final los frutos los cosecharás, cuanto antes empieces, antes los tendrás. Y esto es un elemento que también se ha criticado mucho. Bueno, hay cierto buenismo detrás de esto, ¿no? Una visión de entre todos lo cambiamos, y esto entronca de lleno con un tema que luego veremos, que es el papel del ciudadano. El agente pasivo ciudadano no tiene sentido, o persona no tiene sentido en esto. La responsabilidad está en cada uno de nosotros. Esto liga con otro punto que es, yo creo que la esencia de esto. Los propios empresarios han dicho, estamos haciendo cosas mal. Entonces, realmente de esta reflexión nadie sale bien parado. La educación básica, media, superior, los sindicatos, la patronal, el sistema financiero, en todos ellos se dice que se están haciendo cosas mal y que se deberían hacer de otra manera, con lo cual el problema es de todos y la solución pasa por Dios. En esta parte tuvimos 2 tentaciones. Una es recoger la cantidad ingente de inteligencia que salió de estas 100 conversaciones. Pedíamos 1 hora, algunas conversaciones fueran de 3 horas largas. Bueno, imaginaros la cantidad de propuestas, de ideas. Al final decidimos hacer un planteamiento mucho más prudente, que es intentar plantear grandes mensajes, grandes ejes, no propuestas detalladas concretas. Esto liga con la continuidad de la iniciativa. Entonces, estas 100 personas planteaban que su visión de la España del futuro es básicamente esta. Lo tenéis en detalle en el documento, voy a destacar algunos mensajes. Lo primero, en cuanto a esto que se llama el espíritu y la lógica de la transformación. Hay un primer mensaje que fue repetido hasta la saciedad y es, esta crisis, si la vemos el vaso medio lleno, medio vacío, pues se puede ver como una muy buena oportunidad por lo siguiente. El ser humano, cuando está en momento de vacas gordas, cuando está en momento de bonanza, difícilmente va a cambiar. Nadie cambia en estos tiempos. Cuando ya tocas fondo, cuando los momentos son más adversos, es cuando de verdad te planteas tú como individuo o en colectivo hacer grandes planteamientos que requieren pues humildad, sacrificio, etc. Alguno decía que nos queda una década de sufrimiento por delante y este es el momento de asumirlo para gestionar bien las expectativas. Y luego estas 5 propiedades fueron repetidas por muchos, entonces las intentamos recoger. En este camino que tenemos que emprender, cosas que se veían como esto es básico para que logremos la meta buscada, ¿no? Lo primero, esto de aquí, que no se entiende muy bien, es si intentamos copiar el modelo alemán, el modelo americano, el modelo X, Y, Z, estamos errando. Al final este país es muy singular, no intentemos traer una solución prefabricada, sino que hay que pensar un traje a medida para esta España. Varios repitieron esto de, oye, el lema en su momento ha llegado a ser España es diferente, ¿no? Pues España es única, ¿no? Ponerlo en clave a lo mejor más positiva. Lo segundo es, si vamos a transformar el país, intentemos pensar a lo grande. Ahora, pensar a lo grande para luego quedarse muy corto es muy malo. Sabéis que la confianza hoy en día en los mercados, en las empresas de ratings, en los ciudadanos, en todo el mundo se ha convertido en un aspecto fundamental. Con lo cual, este es el momento de plantear grandes cosas, pero con mucha fiabilidad en los planteamientos, con mucha inteligencia analítica detrás de esto. Nuevamente, 2 personas, la verdad es que fue coincidente, dijeron, oye, a lo mejor del más allá no hay que ir al creíble más allá, ¿no? Mirar hacia adelante, esto también lo repetían mucho, ¿no? La cita de Unamuno puede ser buena ahí. Bueno, del pasado, digamos que hemos aprendido lo que podíamos aprender en esta reflexión. Sí es muy importante para otras cosas, pero ahora el momento es de apretarse un poco el cinturón y de mirar al futuro. No sigamos dando vueltas en torno a temas que están ahí enquistados, sino miremos al futuro. Esto es lo que apuntábamos antes.
pensar en la nueva definición, por ejemplo, de competitividad de España sin mirar al resto del mundo es un error, pero no es mirar a Europa o a nuestros vecinos, sino la ecuación es de todo el planeta. Entonces, si vamos a plantear cómo tiene que ser la España del futuro, en cada uno de los ejes tenemos que mirar todos los competidores convencionales y emergentes que hay hoy y que habrá mañana y compararnos contra estos, porque ahí es donde tenemos que ubicar nuestro país. Y esto se ha comentado antes, con lo cual no vuelvo a entrar. De todo esto, de la propuesta, me quedo con el cierre, ¿no? Que son estos 8 grandes programas de transformación que, si los veis, bueno, pues yo estoy seguro que a cualquiera de vosotros, si os preguntan, os saldría algo parecido a esto, no sé si lo mismo. Entonces, hay unos ejes concretos, ¿no? Nueva sociedad del mercado del talento, aquí está todo el mundo educativo, la ecuación de competitividad global que hay que reinventar, este concepto de estado del bienestar responsable, los derechos y deberes acompasados, etc., etc., el capital financiero. Por ejemplo, aquí se hacía mucho énfasis en, por ejemplo, el capital para emprendimiento, para nichos concretos, en la gestión del riesgo, allí hemos fallado, la función pública eficiente, multinivel, una estrategia de marca país influyente, público-privada. Para mí los más importantes son los dos últimos. ¿Os acordáis antes que destacábamos una necesidad de no pensar en táctica en pocos años, sino de tener una visión en 5 ejes muy estratégica? Hablamos de educación, innovación, ciencia. Entonces, difícilmente este país está abordando ese tipo de plano de estrategia país. Hay que ver cómo conseguimos que los partidos se pongan de acuerdo para tener en estos puntos un consenso e implicar donde corresponda a la sociedad civil. Y sinceramente el más importante de todos estos y de estos dos es este de aquí. O sea, al final el centro de gravedad no está en la agente público, no está en las empresas, no está en el sistema financiero. El único centro de gravedad relevante está en todos los otros o todos los que están allí fuera. Entonces, sobre esto, yo creo que la idea a partir de ahora es precisamente esta, en la continuidad de la iniciativa, es no intentar, bueno, 100 está bien, son nombres muy relevantes, ideas muy interesantes las que han salido, pero no deja de ser una torre de marfil. Bajemos de la torre de marfil e intentemos escuchar pues todas las voces y todas las opiniones, ¿no? En ese sentido estaremos aplicando esto a rajatabla. Como cierre, las conclusiones son básicamente estas. Este modelo nos ha dado muy buenos resultados, esto del milagro económico, la gesta que hemos logrado es muy notoria, pero claramente desde ya hace unos cuantos años dan unas muestras claras de agotamiento. Primer punto. Segundo punto, este es un momento muy bueno de cambio de ciclo, precisamente por la crisis que hay ahora mismo en este país y todavía en algunos países del mundo. Esto lo repetirían tantos que hemos dicho, oye, a lo mejor es la idea fuerza de todo esto, ¿no? Es que al final, más allá de la parte, si queréis, objetiva, cuantitativa, esto es empezar cada uno a creerse lo que hay detrás de esto, ¿no? Ya hemos logrado estas gestas y, como decía Virgilio, si crees en algo, ya has hecho una parte del camino, no puedes porque crees que puedes. Cada uno de nosotros, esa confianza individual unida en colectivos cada vez más grandes, esa confianza contagiada, pues son los grandes ejes de este cambio. La iniciativa, como comentaba antes, hace unas semanas nos volvimos a juntar los firmantes y dijimos, ¿qué hacemos? O sea, realmente, creo que lo comentaba antes Alfonso, no esperábamos esto. O sea, nosotros pensamos hacer un informe y desde entonces todo lo que ha ocurrido, pues evidentemente distaba mucho de lo que buscábamos, ¿no? Desde las reacciones políticas y todo lo demás. La semana pasada, os cuento las últimas, si queréis, reacciones. Un colectivo de mujeres de este país dice, hoy nos queremos sumar a esto, es muy importante, etcétera, ¿qué podemos hacer? Un cámara de una televisión pública que dice, yo no hablo en nombre de mi empresa, de mi canal de televisión, sino yo, no sé, supongo que aquí necesitáis grabaciones y tal, ¿puedo ayudar? A mí la que más me gusta es la siguiente, es un profesor de secundaria que dice, oye, que sepáis que el estudio cada semana yo leo con mis alumnos una parte, dedicamos 2 horas, yo leo un poco y luego abrimos un debate, ¿no? O sea, al final de esto saldrán realmente los cambios transformadores, ¿no? Entonces, ¿dónde queremos poner énfasis? Lo primero, esto hasta ahora ni tenía identidad digital, el mundo online es básico por muchas cosas. Primero, por ser mucho más capilar y permear a la sociedad, primer punto. Segundo punto,
se están sumando muchas entidades y personas a esto. Esto lo queremos seguir haciendo para que participen en todo esto. La siguiente gran decisión fue, bueno, esto está muy bien, pero al final no te dice nada. Bueno, ¿qué hacemos a partir de aquí, no? Falta una profundización para dar contenido a esto. ¿Qué hemos decidido? De las 8 actuaciones, la primera, que la recuerdo, es Sociedad de Mercado del Talento. Al final, las personas, nos parece la espina dorsal del cambio. Entonces, vamos a intentar coger esta iniciativa y desarrollarla a lo grande. ¿Qué es desarrollarla a lo grande? Pues que un compendio de expertos, agentes en torno al mundo del talento en el sentido amplio, trabajen para definir de nuevo, de manera específica, en la parte del sistema educativo, el rol de la familia, la puesta en valor de este talento, qué cosas se deberían hacer. Si lo hiciéramos así, caeríamos en el mismo error, que es la Torre de Marfil. Aunque firmen 300, serían 300, hablamos de 40 millones. Entonces, en el mundo online y luego con colectivos que se nos han acercado de padres, de profesores, trabajar esto con gente muy anónima, pero que nos parece la de más valor, porque al final es la que está sufriendo esto en el día a día. Entonces, Transforma España lanza en las próximas semanas una nueva iniciativa que se va a llamar Transforma Talento. De verdad, y no es una invitación retórica, necesitamos ideas, visiones, manos. Esto es fundacional, con lo cual, bueno, pues aquí sumamos entre todos y todo lo iréis viendo en el portal Transforma España y en las diferentes redes sociales. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Marc. Si os parece, abrimos una ronda de preguntas que seguro que habrá un montón de ellas. Así que, aquí, por favor. Estoy leyendo el tema este del último renglón, una visión optimista. No se oye. Una visión optimista pero contundente de la sociedad civil. O sea, yo a través de los 8 puntos he visto que hay que romperlo todo para volver a edificar. Y entonces eso me parece muy poco optimista y desde luego sí muy contundente. Es decir, que estos chavales que están en la calle vienen a representar casi como la rebelión de los esclavos de Espartaco. Algo así parece que aspiran. Y parece que les damos la razón diciendo que hay que cambiarlo todo. Estamos de acuerdo, ¿no? La visión optimista yo la ubico en un plano y es, hay que cambiar muchas cosas. Sí, pero hay que cambiarlo pero todo. La visión es que todos los cambios se piensan, no hablo en nombre propio, sino los firmantes o los participantes aquí piensan que cada uno de estas transformaciones las podemos lograr. Ahí está el optimismo. Desde luego es un cambio sistémico, o sea, que va incluso más allá del modelo productivo, con lo cual hay muchas cosas que hay que cambiar. Sí, es así. Sí, esto es como una operación en la cual te cambia todo el cuerpo. Y no sé si te dejan el cerebro siquiera. Yo creo que es más cuestión de cerebro que de cuerpo. ¿Y ha dicho algo el rey acerca de esto? Bueno, yo creo que al final tuvimos ese encuentro con su majestad y fue muy esperanzador en ese sentido. Sí. O sea, yo creo que le veía el valor a la iniciativa, como tal se ofreció a apoyar en lo que se pueda y la verdad es que no hemos vuelto a hacer ninguna petición formal a su majestad, con lo cual... Aparte de esa visión, vamos a decir, educada de la majestad, ¿esto ha dicho algo después? Lo que le he dicho. Bueno, ya es bastante contestación. Muchas gracias. Ahí hay otra pregunta, por favor. Gracias, Patricia. Gracias. No sé si me estoy quedando en la anécdota, pero me ha llamado muchísimo la atención la valoración que hacen los blogueros del Transforma España, en el cual me ha llamado especialmente la atención que hay un 32% de valoración negativa. ¿Cómo interpreta eso? Y puede ser que se esté fijando en esos 100 grandes hombres, sea una visión demasiado monolítica de lo que es la España actual y sobre todo, que es lo que más me preocupa viniendo de gente que posiblemente sea joven, de la España que viene, de esa que tiene que precisamente que transformarnos. Lo primero es que
yo casi valoro más los comentarios críticos negativos que los positivos, porque de estos es de los que más aprendes. Y seguramente en el 90% de lo que están diciendo muchos, estoy de acuerdo. Hay pocas mujeres, hay 5 de 100, bueno, pues no es para sacar mucho pecho, ¿no? Entonces, hay muchos elementos que son imperfectos de esta reflexión. ¿Es representativo esto de la sociedad civil? Pues bueno, hay poca pyme, es verdad. Entonces, hay muchos elementos allí con los que estoy absolutamente de acuerdo. Hay un tema recurrente aquí. Muchas veces hablo con gente que me dice, es que no podéis hacer este planteamiento con las autonomías. Entonces me siento en una mesa y leemos los apartados que hablan del modelo autonómico. Entonces le digo, ¿qué es aquello que te molesta de esto? Yo creo que mucha gente, pero bueno, no es el mundo online, es en general, ¿no? Esto me ha pasado también, nos ha pasado con muchos políticos. Hablan del informe sin haberlo leído, porque han leído un artículo que decía que aquí se planteaba esto. Entonces, yo lo primero que haría es invitar a todos a leer el informe y a partir de ahí, todo aquello en lo que hayamos fallado, muchos puntos estoy muy de acuerdo, tenemos que entre todos ver cómo mejoramos estos puntos. Por ejemplo, yo qué sé, hay aspectos allí del tipo, hay algunas comunidades autónomas que no están representadas. Hace poco estuvimos en Canarias presentando esto, es verdad, no hay ningún firmante canario. Llamamos a un canario, pero no pudo ser porque era el mes de agosto. Entonces, de todas estas imperfecciones, yo solamente lo pongo en clave positiva para mejorar y aprender. Y lo que invito siempre es que se lea el documento y ya si hay elementos en los que uno no está de acuerdo, pues yo qué sé, existen múltiples mecanismos, el portal, hablar con nosotros y avanzar. ¿Puedo hacer otra pregunta? Yo lo he leído el documento. Entonces, no era sobre todo la formación de esas 100 personas, hay mujeres y están representadas las comunidades, sino me preocupaba el que una parte de la sociedad que no está representada ahí tuviese una opinión del documento alejada a lo que el documento pretende. Pero bueno, iba a otra cosa. Preguntas eran, teniendo en cuenta que este documento pretendía en principio ser solamente un documento sin posteriores fases, ¿no le parece que hay pocas propuestas concretas de cómo transformar España? Y segunda, y acabo y me quitan de verdad el micrófono, ¿no le parece que quedarse en el 2020 es un ejercicio de mirar demasiado a corto plazo, teniendo en cuenta lo que está cambiando el mundo, cómo está cambiando geoestratégicamente y proyectando unas series históricas que posiblemente estén o vayan a ser muy transformadas por una crisis que no va a ser coyuntural? Creo yo, perdón, no es una afirmación. Sobre la primera parte de la pregunta, sí es verdad que en este informe, que pretendía ser un punto de llegada, quisimos hacer más énfasis en la parte de radiografía y diagnóstico. Y la parte propositiva, antes de entrar en todo el compendio de visiones propuestas, planteamos hacer lo que llamamos la arquitectura país. En estos grandes ejes de trabajo coinciden los 100 en que hay que trabajar. Yo creo que cada uno de ellos tendríamos que hacer una reflexión, que es lo que planteamos hacer ahora en detalle, para ya plantear un enfoque igual de riguroso, estructurado de cada punto. Este es el primer punto. La segunda parte de la pregunta. Lo del escenario 2020. A ver, me sorprende porque casi todos nos critican porque esto está muy lejos en el tiempo. Yo creo que es un término medio. Desde luego, si alguien mira el informe buscando el corto plazo, no está el corto plazo. O sea, está el medio y el largo plazo. Nos ubicamos en esta visión de una década y sí tuvimos tentaciones de plantear alguna visión un poco más larga, pero nos parecía que era un justo equilibrio entre el medio y el largo plazo. Sobre todo, en muchas de las actuaciones, una década es razonable para cosechar frutos de cambios incluso estructurales. Y por ahí nos quedamos. Pero lo normal en estos foros es que nos digan, bueno, ¿qué pasa con el 2013? ¿Se va a hundir España y la vamos a rescatar el año que viene? Esto no va a esto, es una visión mucho más táctico-estratégica. Sí. Hola. Buenas tardes. Lo tiene ahí. Bueno, enhorabuena por el trabajo. Yo quizá tengo una pequeña duda. No he venido con los deberes hechos, no me he leído el informe, por lo que lo siento, pero quizá me da la sensación que el análisis parte, bajo mi punto de vista, de un error, y que es una pregunta y es considerar que el modelo productivo económico que hemos tenido en este país y que nos ha dado tantos, en teoría, entre comillas, números positivos, ha sido bueno.
¿Es esto verdad? Me da la sensación como que todo ha sido bueno hasta que se ha empezado a hundir. Igual es que no, en el informe viene así. La clave de que un modelo sea bueno o no está solo en una cosa: si está alineado con lo que necesita el conjunto de personas que viven en el país, y si hablamos de oferta de bienes y servicios al mundo, el consumo exterior, ¿vale? Entonces, sí estuvo muy bien en una etapa de lo que fue nuestra historia reciente. Los vectores de producción del país estaban alineados con básicamente lo que necesitaba el país, el perfil de consumo que tenía este país, la sofisticación que tenía cada uno de los elementos del sistema. Eso estuvo alineado. Y luego empezó a haber una divergencia, ¿no?, que es lo que se observa en la gráfica. Entonces, no es ni bueno ni malo un modelo. O sea, de hecho, se podrían plantear varios modelos. Tiene que atender lo que necesita internamente un país y lo que le tiene que hacer competitivo en el resto del mundo. Y esto es lo que fue el punto, digamos, de separación. Llegó un momento donde la demanda interna y la demanda externa no estaban cubiertas por el modelo nuestro adecuadamente. Pero uno de los problemas que se enfocan en el informe es precisamente la formación, y fue uno de los problemas que se tuvo en este país en la bonanza económica, que mucha gente dejó de estudiar porque había otras alternativas. Entonces, seguramente esto se tenía que haber visto igual. O sea, si intentamos solucionar un problema entendiendo que empezó a fallar hace mucho, no ahora, igual lo podremos solucionar con mejores posibilidades. El punto que comenta está, yo creo, recogido en la visión del horizonte temporal que tenemos aquí. Las bondades del sistema educativo que tenemos ahora, ¿dónde estuvieron? En que si miras una generación atrás o dos generaciones atrás, si comparas lo que se estaba logrando en cuanto a universalidad de la educación y otros indicadores, ahí sí hubo mucho recorrido de mejora, y eso es bueno. Últimamente sí han pasado divergencias, esta es una, la que comenta, pero realmente hay que pensar que el sistema educativo, lo que se está observando aquí es lo que se ha gestado, pues a lo mejor años atrás, ¿no? Entonces, por un lado, hay aspectos que han sido durante un tiempo buenos en todos los ámbitos, sistema educativo y otros, y luego, a partir del momento en el que vemos estas curvas donde se va frenando el valor país, es donde ya la divergencia de lo que ofrece el país a lo que demanda internamente y externamente pues el compendio de demanda, esto ya se empieza a separar, y esto es lo que estamos viendo aquí. Gracias. Bueno, ante todo, mi felicitación por la inquietud, y yo tengo varios cuestionamientos más mirando hacia un futuro que no el pasado. Es un referente, pero evidentemente es la cuestión de futuro. En principio, hay un cuestionamiento por ahí del Foro de los Expertos sobre la sociedad del bienestar y la sociedad del bienhacer. ¿Qué hay de cierto de esto? Por un lado, referente a la sociedad del bienestar, en principio creo que hemos sido esclavos de la comodidad y los valores se han difuminado, y nos hemos cargado un poco al enfoque del cambio con la renovación de la persona, que es interior, y el cambio gratuitamente lo hemos hecho exterior. Yo veo y percibo ahora que se habla mucho de la responsabilidad social corporativa, etcétera, etcétera, responsabilidad social empresarial, responsabilidad social, pero hay un tema que yo percibo también, de que no existe tanto lo que es el compromiso responsable. Entonces ahí no somos concienciados en lo que es la visión del ser humano. Si la clave es ser, en este caso, para el siglo XXI, razón de ser con un contenido, yo creo que lo que realmente hay que romper es el espacio vacío. Gracias por todo. Yo creo que en muchos de los elementos que plantea tiene usted toda la razón, y es una visión que es compatible con lo que se destaca aquí. Yo creo que los dos elementos que más han sido manifestados en esta reflexión son los siguientes. En torno a los valores, hay ciertos valores que yo creo que son apartidistas, que se plantea por parte de este colectivo que se han perdido en el camino. Este es el primer punto, el tema de valores. Y el segundo elemento es cierto equilibrio entre derechos y deberes. O sea, al final, la visión de un ciudadano, que es lo que se destaca aquí, es un modelo de bienestar responsable. Y este equilibrio entre derechos y deberes es lo que más se ha destacado aquí junto con los valores. Gracias. Sí. Hay dos preguntas. Ahí hay otra. Sí.
Bueno, muchísimas gracias por este esfuerzo que ustedes han dedicado a este tema. No he leído el informe, pero me lo he bajado hoy de internet y lo miraré con detalle. Bueno, hablan ustedes de optimista y contundente. Me gusta la palabra contundente y le diré algo contundente. España, el concepto de España que por lo menos los de mi generación hemos tenido, ese ya no existe. Habrá que buscar otro. Porque cuando oímos hablar a quienes tienen algo que decir y dicen este país, que lo mismo sirve para X que para XX, ¿verdad? Pues no, ahí ya vamos con conceptos ya muy endebles. Luego, me ha llamado mucho la atención, bueno, usted habla de algo muy importante, que cree que esto, para que se transforme, han de ser los ciudadanos activos. Le ha dado a eso un énfasis muy importante, el protagonismo social. Pero yo veo que en España ahora mismo está dividida en dos partes. Una parte, la que ha identificado el señor presentador cuando ha empezado la locución, que ha dicho que pensando en los hijos, en nuestros hijos, ¿qué podemos hacer para mantener o incrementar el bienestar del que hoy disfrutamos? Algunos. En España, algunos hoy disfrutan de un bienestar, lo cual les hace estar pasivos. Y bueno, yo estoy bien. Y mis hijos, las expectativas que tengo para mis hijos es que, bueno, aguantarán. Todo este bloque ya le tenemos ahí un bloque pasivo. Y el otro bloque es un bloque paralizado, porque estamos nos movemos dentro de las imposiciones, dentro de las prohibiciones, dentro de las subvenciones, dentro de las... Y esa es, en mi opinión, ahora mismo la realidad social de España. De todas formas, bueno, pues seamos optimistas. Hay que ser. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, aquí hay dos preguntas. Gracias. Bueno, antes de nada, Marc, enhorabuena por el informe. A mí sí me ha gustado. Bueno, a los 100, ¿eh? A nosotros. A mí sí me ha gustado. Creo que además es un informe valiente. Valiente porque creo que se dicen verdades que duelen y precisamente de ahí un poco las críticas que se escuchan, ¿no? De lo que has comentado de tu presentación, me llama poderosamente la atención dos temas que has tocado muy de refilón, pero para mí que creo que son los más importantes. Hablas de un cambio de modelo, sin entrar en cómo, pero hablas del cambio de modelo, y luego hablas de la necesidad de hacer un planteamiento de cambio sistémico. Si entendemos bien lo que eso significa mucho, mucho, y quizás de ahí la preocupación que hay en la sociedad un poco por las consecuencias que puede tener el informe. Creo que la sociedad del conocimiento todavía no se entiende muy bien qué es, y eso yo creo que es la otra pata de todo esto, ¿no? Decía Alvin Toffler en 1994 que el gran avance del siglo XX de la sociedad ha sido pasar de crear valor con la fuerza física a hacerlo con el conocimiento. Y esto yo creo que es lo que realmente hace que el futuro plantee un cambio de modelo. Y que realmente ese cambio de modelo es lo que justifica pues un poco la crisis que estamos teniendo, ¿no? La pregunta que yo te quería hacer es, este vértigo que realmente genera todas estas conclusiones, vosotros ¿cómo pensáis reconducirlas para los próximos 10 años, hasta el 2020? 2020 que además coincide con todos los programas que desde la Unión Europea se están planteando en la Agenda 2020. Esa es mi pregunta. Gracias. Muchas gracias. Lo primero es, desde el 17 de noviembre estamos descubriendo, y lo digo como es, muchas iniciativas de sociedad civil
que o bien estaban latentes o están emergiendo o están cogiendo muchas fuerzas. Con lo cual, pensar que esto es el santo grial que va a resolver todos los males de este país es errar absolutamente. Lo bueno es que estamos viendo mucha efervescencia en la sociedad. Esto es muy bueno. Dentro del humilde granito de arena que queremos aportar aquí, ¿cuál es la visión? ¿Cómo podemos ayudar? Pues haciendo planteamientos factibles, pragmáticos. Entonces, este informe tal y como está ahora es interesante, llama la atención, pero es poco útil. Deberíamos intentar profundizar y bajar. ¿Qué está aflorando ahora con esta iniciativa, por ejemplo, que llamamos Transforma Talento? Pues realmente estamos entrando ya en los aspectos, digamos, álgidos de todo lo que es el sistema educativo, la transferencia de talento, la puesta en valor del talento, el emprendimiento, etc. Y creemos que los nuevos documentos o los nuevos planteamientos de esta iniciativa van a ser mucho más propositivos. Entonces, tener una visión de una hoja de ruta propositiva que puedan recoger desde agentes de la sociedad civil hasta los propios políticos es nuestra humilde contribución ahí. Y queremos trascender de esa torre de marfil con pocos firmantes para intentar que cualquiera pueda aportar. Entonces, realmente la visión que hay detrás de esto es muy humilde, de verdad, muy minimalista. Esto no va a resolver casi nada, casi. ¿Dónde tenemos que poner énfasis? Es si es bueno que en torno a esta iniciativa y otras que se están construyendo en red y se está creando una constelación de iniciativas que todas intercambian, tienen sinergias, en torno a la nuestra lo que queremos es intentar coger ideas de mucha gente inconexa, gente más experta, gente trabajando en el día a día e intentar esto respaldarlo, presentarlo y que el que quiera coja el testigo. Sí es verdad que hay momentos buenos, hay una ventana electoral el año que viene que puede hacer que lo que salga de aquí, pues oye, si alguien lo quiere utilizar, encantados todos. Y el otro cambio que yo creo que es importante en ese sentido es esta iniciativa ya no va a ser una iniciativa de la Fundación Everis. Nos parece que le resta. O sea, al final nos han dicho, esto es una gran operación de marketing. Bueno, la verdad es que lo ha sido, pero no era eso el fondo de lo que se buscaba aquí. Entonces, para más INRI lo que queremos ahora es que no va a ser una iniciativa de Fundación Everis. Todo lo nuevo que salga de esto tendrá una plétora de logotipos, de organizaciones de sociedad civil, que son los que de verdad representan el bien país, el bien común, que está detrás de este planteamiento. Perfecto. Pues cogemos una última pregunta que tenemos aquí adelante. Bueno, primero felicitaciones porque yo no he hecho los deberes tampoco, no he leído el informe, porque me pasa un poco lo que la generación Nini, no creo en casi nada y he creído cuando te he visto. Bien, entonces no lo he leído y solo me guío de lo que he visto y he sacado una sensación un poco extraña y empiezo con una frase de Clemenceau que decía algo así como que la guerra es demasiado importante para dejarla en manos de los militares. Y otro de mis maestros decía que en la Tierra, a través del telescopio, vemos los demás planetas, pero no podemos ver el nuestro. Yo la sensación que he sacado, insisto, no he hecho los deberes, es que aquí hay mucho peso de la gran empresa, y la gran empresa en general ha practicado desde los años 80 una cosa que se llama la reingeniería de procesos, y eso ha llevado a la anorexia empresarial, y de alguna manera ha pedido credibilidad, pero es mi opinión. Eso de alguna manera no lo he visto por ahí. Entonces, lo que sí, como ciudadano de a pie, sí que me gusta el proyecto de Transforma el Talento. Llevo mucho tiempo investigando y me gustaría aportar algo. Entonces, como viajo, me voy de viaje ahora, me gustaría que me dediques 2 minutos para hablar contigo un ratillo y cómo puedo yo colaborar en ese proyecto Transforma y capitalizar 31 años que llevo investigando este tema. Muy bien. De lo que has comentado, absolutamente de acuerdo. Esta muestra no es representativa, está sesgada. Estamos intentando plantear una nueva iniciativa de Transforma Talento que sí pretendemos que sea más representativa. En ese sentido, si quieres luego lo comentamos, pero estamos intentando implicar a todos los agentes del sistema, públicos, privados, etcétera, el talento de extremo a extremo, y con eso queremos aprender de los errores del pasado. Gracias. Pues muchísimas gracias a Everis, muchísimas gracias a la Fundación Everis, a Marc. Creo que ha sido una jornada realmente
fructífera para todos, que se nos han abierto un montón de ventanas sobre las que seguir reflexionando cada uno y un montón de proyectos individuales en los que cada uno podremos poner nuestra poquita o nuestra gran esfuerzo para hacer un país más competitivo, un país mejor. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Marc.